pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe. Me muero lentamente día a día. No logro ver el norte, hay neblina. A cambio de amor recibo espinas. No hay estrellas, todo es fantasía. Sé que tus lágrimas son más que lluvia. Tu aliento moja mi alma como río. Y ahora es tiempo de sanar tus heridas. Levanta tus alas como águila. No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más por siempre. Solo no estás ahí, dulce compañía. Dios derrama su manantial de vida. Si miras hacia el cielo, notarías que Él guarda tu vida y también la mía. Y no importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga, que la luna oculte su esplendor, que el sol no dé su calor. Te quiero y siempre lo gritaré al cielo. Si tropiezas, aquí estoy sincero. Mi alma está ligada a ti como arena y mar, mucho más por siempre. Pues sí, por siempre nuestra alma tiene que estar ligada al Señor. Muy buenas tardes, hoy estamos en un nuevo capítulo de Héroes de la Fe y hoy vamos a hablar de Mefiboset. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Y para hablar de Mefiboset, hoy tenemos con nosotros al pastor Marco Antonio Díez. Tiene nombre de emperador, pero es hijo del Rey de Reyes. Y es pastor y copastor de la iglesia en la comunidad cristiana Maranata en Algete y también en el Casar, trabajando allí, sirviendo al Señor, que pensaba yo que el Casar era de la Comunidad de Madrid, pero no, es de Castilla-La Mancha. Y lo tenemos hoy con nosotros para poder hablar de Mefiboset. Muy buenas tardes, pastor, que el Señor te bendiga. Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras? Pues gracias al Señor, muy bien. Bueno, la semana pasada, por causa de salud, tu hijo Isaac nos hizo tener que cambiar un poco la estructura del programa, pero gracias al Señor se encuentra bien Se Isaac. encuentra bien, fue una pequeña otitis y damos gracias a Dios que ya está recuperado. Bueno, nos alegramos mucho. Y bueno, de un joven, un niño que estuvo enfermo la semana pasada, hoy vamos a hablar de otro niño, de otro joven enfermo llamado Mefiboset. Correcto. Y quería preguntarte, ¿qué nos puedes decir acerca de esta persona? Pues aquí nos encontramos con una historia llena de misericordia, de amor, de un hombre que tuvo que salir huyendo de donde estaba compartiendo en una situación como heredero del trono. Su padre falleció, su abuelo falleció y su nodriza, su niñera, tuvo que sacarlo corriendo con un trágico accidente donde sus pies fueron rotos y quedó lisiado. Muy bien. Es decir, digo muy bien porque la información es bastante clara, aunque la historia es bastante triste. Es triste. Porque este hombre tuvo que ser, o este joven fue lisiado por tener que huir en manos de su nodriza, cuando Saúl, su abuelo y su padre Jonatán, al morir en la guerra de Gilboa, produjeron que ese desastre, ese tumulto, ¿verdad? Esa crispación hiciera que Mefiboset tuviera que salir corriendo. Y de repente nos encontramos en un periodo en el que Dios tiene que cambiar en Israel al monarca. Cambiamos del rey Saúl, que fue desechado como consecuencia de soberbia, de haber confiado más en su sabiduría y en sus decisiones que en la presencia del Señor, por un joven llamado David. ¿Qué nos puede decir acerca de este contexto? Pues David ya estaba en Jerusalén, en este momento donde está hablando el texto, y él, movido por el Espíritu de Dios, creo que buscó a un descendiente de la familia de Saúl y de su amigo Jonatán. Recordemos que él había hecho un pacto verdadero con Jonatán, y él dijo, ¿quién había de la casa de Saúl para que yo pueda hacerle misericordia? Fíjate que dices esas palabras y me viene a la mente lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo. Lo vamos a ver en pantalla, porque en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 37, se nos dice: pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que esto que acabas de decir tiene un énfasis fuerte e impactante en el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio, que fue supuestamente después de los libros del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que el Evangelio ya estaba latente en el Antiguo Testamento, porque la presencia del Espíritu de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es algo que nos llama la atención, porque Mefiboset, la historia de Mefiboset me hace a mí resaltar el valor de la palabra dada. Es decir, cuando David se compromete con Jonatán en un pacto de salvaguardar la vida, como Jonatán salvaguardó la vida de David cuando Saúl lo quiso matar en varias ocasiones, así David también se comprometió con Jonatán a salvaguardar su descendencia. Y fíjate que este pacto se cumplió a pesar de que ya Jonatán había fallecido. Por lo tanto, podemos decir que fue un pacto cumplido a título póstumo, porque ya había muerto Jonatán. Y también lo que puedo destacar de este contexto es el valor de la amistad. Cuando hay una amistad verdadera, indistintamente de las circunstancias que nos rodeen, o si estamos o no estamos presentes, la amistad continúa latente. Y esto es algo tremendo, ¿no? Por no hablar de la gracia de Dios. Quiero preguntarte, pastor, ¿qué requisitos cumplía Mefiboset para ser elegido por Dios? Porque algún requisito tendría, ¿no? Pues realmente yo lo estaba meditando y pensaba, digo, no somos merecedores de nada, ¿no? No somos, el requisito es que no tenía requisitos. Que no tenía requisitos. No tenemos, por un lado, pues él como futuro sucesor de la corona, aunque había sido apartado, por esa rama sí podía ser heredero, recuperar sus tierras, recuperar el reinado, ¿no? Podía haber sido por ese lado. Pero realmente, en la situación en la que Dios le llevó, solamente era sus cualidades eran nulas, ¿no? No tenía nada más que
recibir misericordia de parte de Dios. Por un lado tenía la tara física, La tara física, correcto. porque era lisiado de pies, y por otro lado tenía el estigma familiar. Y una sentencia de casi de muerte por encima de su cabeza. Claro, es decir, que estamos hablando de que Mefiboset, los requisitos eran que no era merecedor de nada. Y sin embargo, Dios, en su gracia, se lo quiso dar todo. Esto es algo precioso, ¿no? David le dijo a Siba si había quedado algún hijo de Jonatán en el cual podía él ejercer la misericordia, el cumplir con la palabra dada, ¿verdad? Lo único que podemos decir que Mefiboset era un menesteroso porque necesitaba la gracia de Dios. Así es. Quiero preguntarte, ¿tendría defectos o limitaciones este Mefiboset? Pues aparte de la física, que es la que estamos ahora mismo hablando, que necesitaba que le ayudasen, algún animal para moverse, una de las taras que yo he visto es el temor. El temor infundado, que a veces nosotros como creyentes, cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos con temor, esa indignidad que tenemos cuando hemos recibido esa misericordia tan grande. Y él tenía temor de que David fuese a buscarlo. Y realmente David no, en ningún momento quiso buscarlo para acabar con su vida. Y él tenía temor. De hecho, la frase de ¿quién soy yo? ¿Quién es este perro para que tengas misericordia de mí? ¿Verdad? Él se autodenomina como un perro, ¿verdad? No se siente ni siquiera como nieto del rey Saúl, sino como una persona menesterosa. Algo que es una limitación evidente, que al ser lisiado de los pies, que de Lodebar tuviera que ir al palacio del rey David, no lo pudo hacer por su propio pie ni por sus propios medios. Hubo alguien que lo tuvo que llevar. Quiere decir que él fue al llamado de David, pero porque hubo alguien que le tuvo que ayudar. Es decir, que era una persona que sabía recibir la ayuda. Y esto es algo que luego lo vamos a desarrollar un poquito más, pero muchas veces somos personas que cuando somos ayudados no somos buenos receptores de la ayuda que recibimos, porque no tenemos la facultad o la capacidad de recibir la ayuda. Pensamos que nosotros estamos para ayudar, pero cuando nos ayudan nos cuesta más trabajo, sea a lo mejor por soberbia o por orgullo o por creernos que nosotros no necesitamos a nadie para poder hacer las cosas, ¿verdad? O esa frase típica, a mí nadie nunca me ha ayudado. Es decir, realmente desde el día que nacimos alguien nos ayudó a que nuestra madre diera luz, nos ayudaron a lavarnos, nos ayudaron a ponernos los pañales o los trapos, porque en la época que nacimos no había pañales. Es decir, y así sucesivamente. Esa frase de a mí nadie nunca me ha ayudado, si no hubiera sido por tantas personas que Dios puso en nuestro camino, hoy nosotros no estaríamos aquí sentados, ¿verdad? ¿Qué obstáculos podía tener Mefiboset en su vida? Pues el obstáculo mayor que vemos en la limitación física, sí, la limitación por su título, por el nombre, por la rama de la familia que él venía, de Saúl. Un estigma social. De estigma total sobre él. Vemos en la tierra donde acabó, una tierra que no es el mejor lugar. Lodebar, para poder vivir, ¿no? Un sitio pues con escasez, árido. A veces se compara con un estado espiritual, ¿no? Sí. Fíjese en qué lugar estaba él, ¿verdad? Sí, bueno, por eso el propio Mefiboset le dice al rey David, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que mires a un perro como yo, verdad? Es decir, que ahí vemos a un Mefiboset menesteroso y que no es merecedor de nada de lo que el rey David quería hacer con él, ¿verdad? Ahí vemos un símil muy claro de lo que es la imagen de Dios con nosotros como seres humanos. Habitualmente cuando queremos todos ser como el rey David, el archiconocido rey David, con un corazón conforme al corazón de Dios, que escribía salmos, proverbios, ganaba a Goliat, ¿verdad? Es decir, que también se equivocaba, ¿verdad? Sí. Pero no queremos ser como Mefiboset, pero en esta historia nos damos cuenta de que no solamente es héroe el que da la gracia, sino también aquel que la recibe con humildad y con sencillez, sin reclamar nada, ¿no? Encuentro tantos creyentes que cuando oran al Señor parece que están haciendo una hoja de reclamación en el ayuntamiento, ¿verdad? Porque yo reclamo, porque yo decreto, porque yo quiero, porque tú tienes que hacer, como si Dios fuera una marioneta en nuestras manos. Y Mefiboset recibe la gracia sabiendo de que no es merecedor de nada, de que tiene una tara física y una tara familiar, por decir, una estima familiar, que se encuentra menesteroso, que hasta para desplazarse necesita la ayuda de otra persona. Y todo eso, él, con humildad, cuando David ejerce misericordia con él, lo recibe con gracia,
y con amor. Y eso es una gran enseñanza para nuestra vida, cómo Dios manifiesta su gracia para con nosotros y cómo nosotros tenemos que actuar respecto a esa gracia que hemos recibido, no como merecedor de ella, sino todo lo contrario, como no merecedores de ella. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el propósito de la misión de Mefiboset? El propósito de la misión, sí. Podemos ver cómo en esta restauración, en esta historia de misericordia, de cumplir pactos, vemos cómo esta parte de la Escritura nos lleva a nosotros sí. a entender cómo el Señor lo hace con nuestras propias vidas. Sí. Y vemos el propósito de cómo un hombre que no era digno es llevado a comer a la mesa del Rey. Esto es precioso. ¿Qué hace con nosotros el Señor? Cuando estábamos apartados, muertos en delitos y pecados, y no merecíamos estar con Él, Él nos hace hijos, nos hace adeptos, sí. como le estaba ocurriendo a Mefiboset. Esto es algo precioso. Recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 3 y 14. Lucas, capítulo 14, versículos 13 y 14. Lo vamos a ver en pantalla, lo que dice la Biblia. Dice Jesús, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y esta palabra me viene como anillo al dedo, valga el refranero español, porque es una palabra que me hace meditar sobre cómo yo ejerzo gracia o ayudo a otras personas. Habitualmente ayudamos a aquel que sabemos que nos puede corresponder con la ayuda, pero eso no es evangelio, ni siquiera eso es gracia, eso es más bien un contrato sin papel, Sí. porque en el refrán se dice, hoy por ti, mañana por mí. Sin embargo, Jesús nos dice, no, a quien hay que ayudar es aquel al que no te puede corresponder, al que cuando tú le invitas a comer sabes que no te va a invitar a la invitación porque es que no tiene medios para hacerlo. Ayudar a aquel que sabes que está en una situación que no va a poder corresponderla. Y eso es lo que realmente hace Dios con nosotros. Tiene misericordia de una humanidad que sabe que no le va a corresponder. De hecho, murió en la cruz del Calvario y algunos gritaban, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Y sin embargo en la cruz el Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? ¿Por qué crees que fue él, Mefiboset, y no fue otra persona? Porque si echamos la mirada para atrás, como decíamos anteriormente, con el pacto que David hizo con Jonathan, el cumplir ese pacto, sigo pensando que el Espíritu de Dios le guió sí. hacia esta rama de la familia, también para que el resto viese. Yo supongo que cuando los que habitaban en el palacio, cuando sus propios líderes, generales, veían, dirán, ¿cómo es posible? Si esta familia quería matarte, si esta familia te perseguía y tú ahora le das tierras, le restableces, siervos, Siba iba a servirle y viene a comer todos los días a la mesa del rey. Sí. Wow. Es algo tremendo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los contratos y los pactos. Los contratos, cuando una de las dos partes no cumple con lo acordado, se rompe el contrato y se acabó el contrato. No hay nada más que decir. Pero cuando hay un pacto, a pesar de que una de las dos partes no cumpla con lo acordado, el que da su palabra la cumple, ¿verdad? Ahí está el Evangelio cuando dice que tú sí seas sí y que tú no seas no, porque David pudo decir, bueno, Jonathan ha muerto, yo ya no tengo ninguna obligación de cumplir con lo acordado con él. Si hubiera sido un contrato, perfectamente lo hubiera hecho. Se rompen las condiciones. Se rompen las condiciones y ya está, ¿verdad? Pero como fue un pacto, como el matrimonio, cuando es un pacto, ¿verdad? Indistintamente de que tu pareja sea más amorosa o menos amorosa contigo, el pacto te implica ser fiel a tu pareja, ¿verdad? Porque está por encima de los sentimientos o de las circunstancias que te rodean. En el pacto que Dios hace con la humanidad, Él entrega a su Hijo Jesucristo, aunque, a pesar de que la humanidad muchas veces mira hacia otro lado, da la espalda a la cruz del Calvario, ¿verdad? O en este caso, como David cumple con el pacto con Mefiboset, aún sabiendo de que Jonathan ya había muerto, por lo tanto es un cumplimiento a título póstumo, que es algo que deberíamos de tener en cuenta. Pues Pastor Marcos, cogiendo todo lo que hemos dicho, que es mucho y que es bueno, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar para nuestra vida? La primera es no devolver mal por mal, sino devolver bien por mal. Es algo que
en la sociedad, en las noticias, vemos que es todo lo contrario, ¿no? Recientemente están las bandas que está ocurriendo en estos fines de semana. Los enfrentamientos de bandas. Enfrentamientos, y ahí, mal por mal, sangre por sangre. Ojo por ojo. Ojo por ojo. Pues deberíamos de lanzarles este mensaje para ellos, que no devuelvan mal por mal, sino mal por bien. Eso es. Sería una buena enseñanza para la juventud de hoy en día. Ahora, para cumplir con eso es necesaria la presencia de Dios en el corazón del ser humano. Sin Dios estamos muy perdidos. Sin Dios no hay esperanza. Fíjate que una enseñanza que yo saco y extraigo de todo lo que hemos hablado es: cuando hacemos algo bueno por alguien, manipulamos a ese alguien. Voy a explicarme, no quiero que nadie me malinterprete. La manipulación, me explico, es como le he hecho un favor a alguien, a un Mefiboset que tenía un problema y yo le he ayudado. Oye, ahora tengo que recordarle, recuerda que tú estás comiendo en mi casa, recuerda que tú estás teniendo vestido, recuerda que tú tienes lo que tienes porque yo en un momento te estuve ayudando, ¿verdad? Eso lo hace los corazones manipuladores y humanos. Pero la gracia de Dios no funciona así. Dios haciendo lo que hace por nosotros, David haciendo lo que hizo por Mefiboset, en ningún momento le echó en cara absolutamente nada de lo que hizo. Todo lo contrario, lo hizo porque lo amaba. Es un amor sin restricciones, un amor incondicional. Y eso es una enseñanza para nuestra vida. El que cuando hagamos algo, cuando estemos en el papel de David, lo hagamos sin tener que manipular a otra persona que está recibiendo la gracia. Y si tuviéramos que estar en el papel de Mefiboset, que es donde habitualmente siempre estamos, seamos humildes y reconozcamos que lo que Dios nos da es por gracia. Y aún más, lo que Dios no nos da sigue siendo por gracia. Porque Mefiboset en ningún momento recibió sanidad de sus pies lisiados. Y Dios tenía poder para poder sanar de sus pies. Pero continuó siendo lisiado, continuó dependiendo de otras personas para desplazarse. Seamos personas como Mefiboset, porque es un héroe. Recibir la gracia de Dios sin reclamo, sin ningún tipo de queja, sino con humildad, con sencillez. Eso es algo que deberíamos de tener claro cada uno. No sé si tienes alguna enseñanza más que podríamos destacar. Pues que nosotros, como bien decías, siempre queremos ser David, ese guerrero, pero que recordemos de dónde el Señor nos ha sacado, ¿no? De Lodebar. De Lodebar, de ese lugar apartados de Dios, lejos de Él. También como decíamos, que tenía Mefiboset esa herencia familiar, ese nombre. Sí. Nosotros también tenemos maldiciones generacionales que han afectado nuestra vida, y todo eso el Señor ha venido a romperlo, a liberarnos, ¿verdad? Y es una buena enseñanza que Él es sacado de ahí, rompe con ese paradigma y es puesto en la mesa del Rey, como el Señor hace con nosotros. ¿Podríamos nosotros ser como Mefiboset? Somos como Él. Pues venga, dime cómo podríamos ser como Mefiboset. Lo que más me ha gustado es cuando Él va delante del Rey, se postra, se humilla, sin reclamos. Y es cuando nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Si mi pueblo se humillare, ¿no? Es la posición, como bien decías, de no reclamar, de no decretar, esa posición altanera que el Señor Jesús siempre nos ha enseñado. Sí, una posición de pensar que la oración es una hoja de reclamaciones y que el Señor es alguien que está al servicio del cliente. Así es. Y eso no tiene nada que ver con lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y la relación de Jesús con el Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si es esa relación con Jesús, con el Padre, nos lo dice claramente cómo debe de ser. Claro, es así, es evidente. Pues, Pastor Marcos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por darnos esta enseñanza tan clara acerca de Mefiboset. Y todos llevamos un Mefiboset dentro, que tenemos que aceptar que lo somos, ¿verdad? Pues saluda a Denise, saluda a Jeremy y a Isaac, que se recupere completamente ese varón del Señor, y esperamos verte en otros programas. Un saludo anti-Omicron. Y antes de terminar, me gustaría deciros que Mefiboset en hebreo significa el que esparce o difunde vergüenza. Una persona que fue estigmatizada físicamente, una persona que fue estigmatizada también familiarmente,
lisiada de pies y con una situación donde las personas que lo veían podían ver en Mefiboset un enemigo a la corona del rey David. Sin embargo, David no se dejó llevar por ninguno de esos estigmas, sino todo lo contrario, ejerció misericordia, pudo cumplir con el propósito que Dios había dado al corazón de David, cumpliendo con el pacto que él y Jonatán, el padre de Mefiboset, habían hecho antes de que él muriera en la guerra de Gilboa junto con Saúl. Mefiboset es una persona llena de temores, llena de necesidades, pero humilde, sencilla, que se humilla ante el rey y que reconoce su bajeza, su condición, lo menesteroso que puede llegar a ser. Y en medio de esa situación, Dios derrama una gracia que sobreabunda sobre la vida de Mefiboset. Aprendamos de la humildad, aprendamos de la sencillez, alejémonos del orgullo, del reclamo, alejémonos de aquello que muchas veces nos hace pensar que en la oración estamos reclamando y que el Señor es nuestro director de atención para que Él conteste nuestros reclamos. Dios quiere darte una gracia, un favor inmerecido, y lo hace porque te ama. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo, para que cada uno de nosotros, en nuestra condición de Mefiboset, en este mundo de pecado llamado Lodebar, podamos humillarnos ante Él y reconocer de que no somos dignos de nada de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y en medio de esa situación, Dios quiere salvarte, Dios quiere amarte y Dios quiere hacer a ti un Mefiboset que te sientes a la mesa a pesar de nuestras limitaciones físicas, lisiado de los pies, o a pesar de nuestros estigmas familiares o nuestro historial de nuestro pasado. Dios lo echa en lo profundo del mar para que nunca más de ello tengamos memoria. Tú y yo somos Mefiboset. Otros quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa. Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatar. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe. Otros quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa. Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe